ahora sí, voy a hacer una pequeña introducción de Male. Male es una apasionada por el arte de la comunicación. Ella comenzó su carrera profesional como licenciada en artes visuales. Male tiene ya experiencia como reclutadora dentro de Better Pros y eso fue la que la motivó a ella a profundizar su conocimiento en todo lo que es la comunicación no verbal y es lo que nos va a estar compartiendo ahora en esta charla, algunos consejos, algunas recomendaciones para que cada vez que tengamos un encuentro y una presentación, lo tengamos en cuenta y optimicemos todo lo que estamos comunicando, no solo con la voz. Así que bueno, dicho esto, Male, te dejo que presentes. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Lee. Primero que nada, y antes de presentar, ahora que las puedo ver a todos, invitarlos a aquellos que puedan a tener las cámaras prendidas a lo largo de toda la charla, porque bueno, van a ver que a medida que vayamos hablando y a medida que vayamos concientizando todo lo que se va diciendo, está bueno ir viéndose a cada uno y a los compañeros también, ir notando los cambios que vamos a ir, que vamos a ir viendo en los cuerpos, en la postura. Así que bueno, todo aquel que pueda tener la cámara prendida, bienvenido, ¿sí? Ahora sí, vamos entonces voy a pasar a compartir pantalla y a empezar con lo que es esta charla. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, sí. Perfecto, buenísimo. ¿Te acordaste lo del sonido? Sí. Perfecto. Bueno, antes que nada, antes para empezar, me gustaba como resaltar el hecho de que, no sé si lo han notado, en este caso le cambiamos un poquito el nombre, hicimos como una breve reformulación y a esto le pusimos like steroids for talents, no es solamente para arquitectos, justamente porque la idea era como destinarlo a todo aquello a todo aquel que quiera y que sienta que tiene como una semillita dentro que tiene que explotar en cuanto al talento y en cuanto a la comunicación. Entonces, abrir para que todo aquel que quiera lo pueda aplicar, no solamente en el ámbito laboral, no solamente en una entrevista de trabajo, sino también en cualquier encuentro comunicacional. Esto me parece súper importante, que resaltar que nosotros cuando estamos comunicando siempre estamos vendiendo una idea, desde proponer un plan hasta comentarles que el día está lindo afuera. Eh, Estoy tratando de vender una idea, entonces, bueno, esta comunicación va para cualquier ámbito y todos estos tips y este análisis que vamos a hacer hoy también va para todos estos ámbitos. Antes que nada, antes de arrancar la presentación, me gustaría que veamos un video entre todos. La idea es poder analizarlo, poder escucharlo, y al final, cuando termine el video, vamos a arrancar con la primera participación, digamos, que va a ser en el chat. Me gustaría que me digan qué orador creen que tuvo como el mejor impacto en la audiencia, desde el orador 1 hasta el orador número 2. Vamos a responder con 1 o con 2, respectivamente para cada orador, cuando termine el video, ¿sí? Así que primero lo vamos a ver, es cortito, y después hacemos la participación. You mean me? Mr. Crown, excuse me. Go. My presentation will be on the very particular subject of how to prepare restaurant quality French toast. But don't worry, I'll speak in English. The key ingredients of restaurant quality French toast are bread, eggs, milk, vanilla extract, oil or melted butter, cinnamon, nutmeg, powdered sugar, and eggs. I have myself here. A few words about syrups. Thank you. French toast. Direct and informative. Next, please. Ooh, I got one now. You will dig it. Are you clairvoyant? No, Steve DiBiase. Testing, 1, 2, 3, testing.
Toaster waffles, the easy breakfast. Put them in a toaster, wait, pop them out, eat them like a sandwich. Ah! No mess to clean up. Ding ding. Applause, please. You got that from, that was my French text. Who's next? Bien. Bueno, un poco la idea de esto, como les comentaba recién, me gustaría que abramos un poquito a la interacción y que en el chat pongan qué orador les pareció el mejor, si fue el número 1 o el número 2. Vamos a ver qué piensa la gente. Bien, ahí aparece el 2. Perfecto. Bueno. Me apareció ahí un ninguno, ahora lo vamos a ver, interesante. Pero bueno, en su mayoría creo que todos están opinando por el orador número 2, coincido. Y vamos a ver por qué. Toda esta charla se va a basar en que justamente el orador que más, o que mejor se puede expresar, que mejor va a poder comunicar una idea, es aquel que tiene todos los recursos, que él va a explotar todos sus recursos justamente, que ahora los vamos a ver, y aquellos que tienen como algunas cosas un poquito más inhibidas a estos recursos, como que postura, comunicación de manos, comunicación no verbal, son aquellos que tienen un peor alcance a lo que es su audiencia, ¿sí? Me gusta esta frase, por eso la traje como para que la analicemos un poco. Dice: el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está en el mismo nivel del que no sabe pensar. Si yo no tengo estas cualidades o estos recursos, si yo no voy como siendo autoconsciente de la idea que quiero expresar, si yo no siento como cierta pasión por esta idea, es muy probable que no la exprese de la manera correcta o de la manera en que necesitaba expresarla, ¿sí? Los oradores, como dice ahí, más escuchados, o los que mejor van a captar la atención del público, no son los que más van a saber, o los que lo que hicieron el mejor research del mundo y tienen toda la información, sino que son simplemente los que saben comunicarse, ¿sí? O sea, los que pueden transmitir esa idea con la mejor pasión y bueno, justamente haciendo uso de todos estos recursos que ahora vamos a ver, ¿sí? En relación a esto, ¿cuáles son estos recursos que van a potenciar nuestra comunicación, que van a hacer que nuestro encuentro comunicacional sea muchísimamente más efectivo? Y me parece súper importante que veamos que hay dos tipos de comunicaciones, ¿no? Porque uno siempre, cuando piensa en la comunicación, piensa en las palabras, en lo que uno habla, y la verdad es que hay un aspecto que es muchísimo más importante, que es la comunicación no verbal, obviamente lo que vamos a tratar hoy. Por las dudas, la comunicación verbal es estas palabras que usamos, la terminología, las oraciones, ¿sí? Y la comunicación no verbal hace referencia a, como dice ahí, la comunicación que vamos a hacer con el cuerpo, con la voz y las huellas comportamentales, ¿sí? La comunicación corporal va a ser todo lo que se transmite o todo lo que se dice con nuestro cuerpo, o sea, con nuestra postura, con nuestras manos, con las microexpresiones de la cara, con todos estos pequeños detalles que muchas veces dejamos de lado. La comunicación no verbal que respecta a la voz va a hacer referencia a todo lo que nosotros hacemos con el timbre, con el tono, con la intensidad y con la duración. Y las huellas comportamentales, que es esto último que vemos ahí, es algo que la verdad es que tenemos bastante presente, pero que por ahí no sabemos la importancia que tiene, que es todo esto del vestuario, de si estoy peinada, de si tengo como una buena apariencia, el auto o la cartera que llevo, ¿sí? Todas estas huellas comportamentales que llevan también al momento de prejuzgar o de discriminar, ¿sí? No en un mal sentido, sino que simplemente voy a hacer, como digo recién, voy a prejuzgar, voy a sacar una conclusión antes de que esta persona me diga algo, por ejemplo, o antes de leer el cuerpo, ¿sí? Las huellas comportamentales es lo que primero se lee, y después generalmente es el cuerpo y la voz, y después la comunicación verbal, ¿sí? En relación a esto, ustedes me estarán diciendo o se estarán preguntando, bueno, pero ¿qué tan importante es, por ejemplo, lo que yo digo con el cuerpo, o qué tan importante es lo que digo con la voz? Si en verdad a mí lo que se me va a escuchar es justamente las palabras, la oración, o lo que estoy diciendo. Bueno, este gráfico a mí
me impacta mucho, no voy a decir que me cambió la vida, por supuesto, pero como decía recién al principio, cuando se iban uniendo algunos a la charla, van a ver que a partir de esto van a empezar a ser como un poquito más conscientes de todo lo que hacemos con el cuerpo, de nuestra comunicación y todo. Y este gráfico creo que en lo personal me fue de muchísima ayuda. Notar, por ejemplo, que las palabras, la terminología que usamos simplemente representa un 7% en nuestra comunicación, y que por el contrario, la voz y el cuerpo es lo que más predomina en los encuentros comunicacionales, ¿sí? El cuerpo, como pueden ver, es más de la mitad, es el 55%, y la voz es el 38%. Entonces, por esto es que me gustaba centrarme más que nada en estos dos aspectos, porque siento que son cosas que por ahí uno no tiene mucho en cuenta o que los dejamos en segundo plano, cuando en realidad tendrían que estar en primer plano, y es a lo primero a lo que nosotros nos tenemos que dedicar y presentar, ¿sí?, ante otro, para poder generar un mejor impacto. Vamos primero con el cuerpo. Hay un dramaturgo estadounidense que se llama Alexander. Él, la primer técnica, digamos, que trae a sus alumnos como para poder ser conscientes de lo que nosotros hacemos con el cuerpo, de lo que decimos y lo que no decimos también. Él les habla a sus alumnos de lo que se llama la técnica Alexander o el primary control, y lo que les propone es hacer una autoobservación del cuerpo de cada uno como para poder notar ciertos aspectos o ciertos patrones que estaban o inhibidos o que estaban como muy explosionados y que tal vez habría como que corregir o traer un poquito más hacia adentro, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que Alexander les propone es que se fijen primero que nada en la posición de la cabeza, porque él dice como que la cabeza lidera y el cuerpo la va a seguir, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? ¿O qué es lo que hay que hacer con esto? Bueno, nos tenemos que imaginar como que arriba de la cabeza tenemos un hilito que nos está tirando justamente hacia arriba. Entonces, esto va a hacer que este hilito nos corrija un poco la cabeza, que nos ponga más derechos. Y fíjense cómo el pecho se abre también, porque justamente el cuerpo y el pecho sigue a la cabeza, ¿sí? Entonces, van a ver que por ahí yo estoy así como encorvada, o estoy con la cabeza más adelante. Si yo me imagino este hilito, se van a acomodar, ¿sí? Ahí estoy viendo algunos que ya se van como acomodando, y en este sentido es lo que, por eso los invitaba a que tengan la cámara prendida, como para que se empiecen a notar, mismo a ustedes mismos o al resto, cómo se van a ir acomodando en la postura, ¿sí? Lo más importante de esto es, bueno, justamente una postura derecha, porque esta postura derecha, estar bien sentados, nos va a dar como una cierta seguridad, ¿sí?, en uno mismo, una cierta seguridad en el discurso, va a hacer que estemos como mejor sentados y que tengamos una mejor presencia también ante la otra persona con la que estamos hablando. El segundo aspecto que me parece recontra importante en lo que respecta a la comunicación corporal es el poder de las manos y todo lo que podemos comunicar, todo lo que podemos hacer justamente con nuestras manos, ¿sí? Las manos son los ilustradores visuales, como dicen ahí, como dice ahí, es lo que complementa al discurso, es lo que va a ayudar o lo que va a reforzar a todo lo que nosotros decimos. Muchas veces, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes también, que o nos sacan una foto, o estamos en una videollamada, o estamos en una situación que por ahí nos incomoda y estamos o con los brazos cruzados, o nos agarramos las manos. Yo tengo muchos anillos, me pasa que estoy todo el tiempo como rotando los anillos. Bueno, ¿qué hacer con las manos? Las manos, primero que nada, hay que dejarlas ser, ¿sí? Las manos se van a mover, siempre están como en este constante, en estas constantes ganas de salir, de moverse y de ilustrar justamente lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando. No las vamos a inhibir, porque justamente cuando nos agarramos las manos, cuando cruzamos de brazos, cuando nos ponemos las manos en los bolsillos, esto hace todo lo contrario, que es mostrar que estamos incómodos, mostrar que estamos nerviosos, ¿sí? Entonces, como dice ahí último, las vamos a dejar ser, vamos a dejar que se muevan, que bailen. Ahora, que sean siempre movimientos orgánicos, que sean movimientos fluidos, para que tampoco sea algo contradictorio a lo que yo estoy diciendo con mi voz. Si yo estoy usando una voz suave, estoy en un discurso ameno, ¿sí?, no se va a corresponder a que yo haga como movimientos muy estrictos con las manos, así como estoy haciendo ahora, porque me van a denotar, digamos, como otra personalidad que no corresponde a la que denota mi voz. Y en este sentido, como tercer punto,
está bueno que si las vamos a dejar moverse y que van a ser siempre en un movimiento orgánico y fluido, bueno, que se muevan, pero siempre en este ámbito de nuestra caja imaginaria, dentro de este recuadro, no porque estemos en una videollamada y que por ahí se nos ve del pecho para arriba, sino simplemente por una cuestión de que no queremos que las manos se lleven como el protagonismo de toda la charla, ¿sí? Que no se lleven, que no acaparen todas las miradas, o que de lo que se acuerden es justamente lo mucho que movemos las manos o lo poco que las movemos, sino que simplemente justamente se correspondan, complementen y refuercen lo que decimos, y que por eso estén siempre como en este ámbito guardadito, en este recuadro, para que no se acaparen todas las miradas o para que no sean justamente, como dice ahí, las protagonistas de la charla. Siguiendo con lo que es la importancia de las manos y el poder de lo que estas comunican, me gusta este estudio, es un estudio que hizo Alan Pease, es un especialista, digamos, en el lenguaje corporal. Lo que hizo Alan Pease en su momento fue, en un estudio en una universidad de Estados Unidos, tomó 3 clases distintas a las que las puso frente al mismo profesor, ¿sí? En la primera clase, el profesor habló con las palmas para arriba, fue 1 hora de contenido, donde esa personalidad, digamos, del profesor fue percibida por los alumnos como una personalidad muy dulce, muy abierta, muy comunicativa también. Por el otro lado, la segunda clase se enfrentó, digamos, a un profesor que tenía las palmas para abajo, donde, de nuevo, fue la misma materia, el mismo contenido, pero fue dado por el profesor hablando siempre con las manos así. Y la tercera, el mismo contenido y la misma materia, pero el profesor, a diferencia de las 2 anteriores, dio la clase siempre con el índice, con el dedo índice señalando para arriba, ¿sí? En este sentido, ¿qué es lo que termina demostrando Alan Pease con este estudio? Es que la clase que fue dada con las palmas para arriba, como les decía recién, fue una clase que se recibió como muy amena, donde el profesor tuvo un fuerte impacto y un muy buen impacto en sus alumnos. El contenido fue recibido de una buena manera, y esto significa que las palmas para arriba comunican una simetría o una paridad justamente entre los dos, entre el oyente y el orador, ¿sí? Por el otro lado, la clase que fue dada con las palmas para abajo, si bien el contenido fue bien recibido y se entendió, la personalidad del profesor fue vista de una manera totalmente distinta a comparación del primero, ¿sí? Fue un profesor que por ahí marcaba un poquito las distancias, y esto se refiere o viene de la mano de que las palmas para abajo significan que yo estoy en un estrato como superior a quien yo le estoy hablando, ¿sí? Ya se pierde esa relación de paridad y de simetría que había en la primera. Y por último, como se podrán imaginar, la clase que se dio con el profesor señalando con el dedo índice fue justamente una clase donde el contenido no fue absorbido y donde el profesor, de hecho, cayó mal a la audiencia o a sus alumnos, por el hecho de que cuando nosotros hablamos con el dedo índice y estamos señalando el famoso dedito acusador que muchas veces odiamos, este dedo marca como muchísima distancia con la audiencia, mucha superioridad, pero también marca autoridad en el sentido como de imponer, ¿sí? Como un poco de violencia, como dice ahí. Entonces, un poquito en resumen, como para poder rever todo esto que decimos con el cuerpo. Está bueno siempre tener una postura derecha, recuerden siempre simular que tenemos el hilito, hacer como una autoobservación del cuerpo, ese hilito que nos tira para arriba, que va a hacer que todo el resto del cuerpo se acomode. Esto para tener una buena postura, para poder tener más seguridad en nosotros mismos. Y por último, las manos que van a bailar, van a moverse con un movimiento fluido, con las palmas siempre para arriba, como para no marcar esa diferencia justamente que a veces no está bien recibida entre el orador y el oyente, ¿sí? Volviendo un poquito a la comunicación no verbal, nos adentramos ahora en lo que es la voz, ¿sí? Me gustaría preguntarles, ¿cuántos de ustedes han ejercitado, por ejemplo, la voz o han hecho algún ejercicio, alguna práctica, antes de entrar a una situación comunicacional, sea desde exponer frente a un público hasta, no sé, una entrevista, inclusive un encuentro con amigos, al dar un examen oral? No sé, por ejemplo, si alguien quiere participar en el chat o si alguien quiere comentar si han hecho algo de esto.
alguna vez? Ninguno como Juan. Bueno, Martu ha hecho algún ejercicio. Sí, yo antes de entrar a los orales de la carrera, siempre tenía que hacer ejercicios porque para hablar más claro, más que nada, porque yo en lo Perfecto. personal hablo muy rápido, así que tengo que hacer ejercicios sí o sí. Bien, genial. Bueno, y Dina dice que para hablar en inglés ha hecho también ejercicios. ¿Qué has hecho, Di? No, como practicar, como ver cómo se escucha, cómo me escucho, como no tengo la pronunciación tan fluida, de repente nada, trato de escucharme, a ver no sé, aparte cuando hablas como que empezás a fluir mejor, como que si no Perfecto. enuncias las ideas, también no sabes ni cómo se escuchan, o entonces a veces, sí. Genial. Bien, bueno, y ahí Juani también decía que para hablar en inglés, me encanta que salga el tema del inglés porque ahora lo vamos a tocar. Me parece súper interesante. Sí, yo Bueno, mínimamente acotar sobre lo de hablar en inglés, también está bueno, justamente cuando estamos hablando en otro idioma, capaz que grabarse y eso para efectivamente ver cómo lo escucharía otra persona, porque para nosotros de repente puede ser algo como muy claro, pero de repente a los oídos de las otras personas no lo es tanto, entonces está bueno poder practicar de exacto. ese modo. Buenísimo, me parece un muy buen ejercicio. Y bueno, esto que ahora lo vamos a ver, el tema particular del inglés, que de nuevo me encanta que lo hayan traído. La voz es un músculo, o bueno, justamente viene de las cuerdas vocales, es un músculo que se puede ejercitar, pero mismo también que se va a ver atravesado por muchos aspectos, como dice ahí, el timbre, el tono, la intensidad y la duración. En primer lugar, tenemos la intensidad que puede ser alta o baja. La intensidad es el volumen justamente con el que vamos a estar hablando. Si yo estoy dando un discurso, o de nuevo, si estoy hablando por ahí en una situación con un amigo, en una cuestión de paridad, y hablo con una voz muy alta, es muy posible que yo aturda enseguida, que la persona también se termine irritando. Y mismo también si hablo con una voz súper bajita y así, toda chiquitita, va a hacer que mi personalidad sea entendida por ahí como una persona que tiene vergüenza, una persona tímida, una persona introvertida, que dice ahí, y por el contrario, una voz súper alta o un discurso muy alto, una personalidad mucho más extrovertida, ¿sí? Lo mejor, lo más recomendable, es tener una intensidad media, o sea, una intensidad donde me puedo asegurar que ustedes me puedan escuchar bien, una intensidad que también, que no sea algo que con lo que ustedes se queden, tipo, che, ¿te acordás de Male, la chica que hablaba súper fuerte? Bueno, no. La idea es que se acuerden de mí, digamos, por el contenido y no por la voz o por la intensidad, ¿sí? que estoy usando. Mismo con el tono, puede generar también cierta irritación en el discurso o no, o un buen impacto. El tono puede ser agudo o puede ser un tono grave. Los tonos graves son los que se asocian como con personalidades más impuestas, una personalidad un poco más segura. Viene también asociado a todo lo que es el liderazgo y la figura masculina, que bueno, hoy en día ya se está como empezando a deconstruir, pero viene en relación a eso, y los tonos más agudos son los que se relacionan también a situaciones en las que estamos incómodos o en las que estamos como con un poco más de vergüenza. Por ejemplo, se me ocurre cuando nosotros tenemos que hacer una llamada telefónica, no sé si les ha pasado, de cambiar la voz. No sé, tengo que pedir una pizza y de repente, hola, sí, te quiero pedir. Bueno, ahí cuando hacemos ese cambio de voz es porque justamente nos ponemos en una situación de vergüenza, en una situación incómoda. Entonces, tener un tono ameno, un tono seguro, no voy a decir que cambien, digamos, su tono de voz a que sea algo mucho más grave, pero sí que se sientan firmes, que se sientan seguros y van a ver que les va a salir un tono mucho más adecuado, ¿sí? A lo que realmente nos sale cuando estamos más inseguros. En el mismo sentido tenemos el timbre, y esto es lo que se relaciona con el discurso o con el idioma en inglés. El timbre puede ser abierto o cerrado, y es lo que se entiende o lo que a nosotros nos referimos generalmente como la modulación, ¿sí? Cuando una persona modula bien o cuando hablamos con una papa en la boca, más o menos, que ahí es como más difícil entender. El idioma inglés en particular es un idioma en el que por ahí una palabra es muy similar a otra y que la diferencia está o en la pronunciación o en una mínima letra, ¿sí? En una consonante, por ejemplo. Entonces, es muy necesario para el idioma inglés tener una buena modulación. La modulación no depende solamente, por ejemplo, de los rasgos de la cara, sino que también hay ejercicios que se pueden hacer para poder abrir bien la boca, para poder comunicarse bien y que las palabras se entiendan justamente y que no se confundan en lo que es nuestro discurso.
Un buen ejemplo, por ejemplo, un buen ejercicio, mejor dicho, es leer un texto normal, como para escucharnos, como decía, por ejemplo, Juan y recién, hasta nos podemos grabar, leer una o dos oraciones, y después leerlo igual, pero con la lengua hacia afuera, ¿sí? Y después volver a leerlo normalmente, y van a ver, o sea, yo les juro que el cambio es instantáneo. Van a ver que justamente como la boca se acostumbró a hablar con la lengua para afuera, cuando lo vuelven a leer ese mismo texto de manera normal, se les va a entender muchísimo mejor, van a ver que el timbre también va a ser mucho más abierto, o esta modulación, ¿sí? Y por último tenemos la duración, que es lo que decía, por ejemplo, recién Martu. La duración puede ser en un discurso lenta o acelerada. Un discurso que es muy acelerado probablemente no impacte a la audiencia, en el sentido de que va a pasar la información y como entra por un oído va a salir por el otro, y un discurso mucho más lento va a hacer que por ahí sea más irritado, o sea, mucho más difícil de escuchar, porque va a ser muy monótono, va a ser muy aburrido, no va a captar la atención, no tiene como una diferencia de ritmo, que es justamente lo que a veces llama la atención y hace que nosotros terminemos siempre prendidos a lo que está diciendo el orador. En este sentido, jugar con esta duración, jugar con las pausas, jugar, por ejemplo, si queremos hacer como un dramatismo en cierta palabra o en un cierto concepto, hacerlo un poquito más lento, y por ahí lo que no necesita tanto hincapié, no voy a decir de pasarlo como de manera acelerada, pero sí darle una duración un poquito más rápida en comparación a lo que estábamos tratando de decir, y poner hincapié o importancia en eso, ¿sí? Me gustaría, antes de seguir, hacer como un pequeño repaso, un pequeño ejercicio, un open mic, digamos, el que quiera participar. ¿Qué consejos le darían tanto al orador número 1 como al orador número 2, o cosas que quieran resaltar, que les hayan llamado la atención, para bien o para mal? No sé si alguno quiere participar. Bueno, yo hoy estoy con ganas de hablar, así que puedo ser el primero. No, a mí yo puse ninguno en realidad, porque lo que me pasa a mí con la comunicación no verbal es que a veces es como que si uno se excede demasiado, también puede quedar como muy soberbio o yo me las sé todas. Entonces, como que eso, apaciguar un poco como todo eso para que acompañe al discurso, que es todo lo que le falta a la persona uno, ¿no? O sea, por un lado, la persona uno, ninguna comunicación no verbal, y por otro lado, la persona dos, un montón. Entonces, bueno, como Exacto. encontrar el equilibrio. Los dos extremos. Bien, perfecto. No sé si alguien más quiere decir algo. A ver. Ina dice, le faltó seguridad a su oratoria. Bueno, calculo que estamos hablando del speaker 1, es verdad. No sé si alguno le gustaría decir por qué sienten que le falta como esa seguridad, o qué fue lo que al número 2 le dio la seguridad, muy por el contrario, al número 1. Mismo cuando ves las fotos que pusiste ahí, o sea, hay uno que está así como hablando ya expresivo con las manos arriba y el otro está mirando para abajo, todo más retraído. Exacto, perfecto. Sí, Y la está sensación también. de que el uno se ríe, el dos se ríe y es como más, usa la gesticulación y también es más atractivo para el público. No me acuerdo de ninguna de las dos que dijeron, pero del dos me acuerdo del sándwich y la gesticulación. Me quedó algo, Claro, por lo menos de todo lo que dijo, y del uno no me quedó nada. perfecto. Bueno, sí, viene un poco con el uso de las manos. Fíjense que el 1 está agarrado al atril como si se fuese a caer, más o menos, y el otro, en cambio, sí, no, está ahí con las manos haciendo esta gesticulación justamente, o actuaciones que muchas veces ayudan también a enfatizar el discurso. Bien. Bueno, y en relación, por ejemplo, a lo que sería, a ver, para Ahí Sofi, es- el 1 estaba todo nervioso porque estaba su chica en la audiencia. ¿Qué pasa con los factores externos que nos sugestionan? Bien, perfecto. Sí, bueno, esto Sofi dice como que por ahí el 1 estaba un poco nervioso, tiene una persona que estaba como constantemente observando. ¿Qué pasa cuando estamos en esa situación? De nuevo, o sea, como mi recomendación es una postura que denote esta seguridad. Muchas veces a mí me gusta decir,
que creamos justamente en nuestra mente que las cosas las sabemos, que simplemente por ahí dando una imagen distinta con lo que es nuestro cuerpo, nuestra postura, el tono de nuestra voz, eso va a potenciar muchísimo justamente a este 7% de las palabras que veíamos al principio, que por ahí no representa tanto, ¿sí? Entonces, hacer uso de todo esto. Si vamos a Vale, analizar... quizás sí. también, perdón, para eso ayude, quizás no centrar el foco de la mirada en esa persona que puede haber en la audiencia, que quizás También. como que nos desestabiliza un poco, entonces capaz que está bueno buscar como otro foco, intentar observar al resto de la audiencia, sacar un poco de ahí el foco de donde nos pone más nerviosos. Seguro, concentrarnos en otro lugar, tal cual. Sí, muchas veces eso también distrae, nos van a poner más nerviosos, prestar atención a ese punto en particular, así que sí, centrar el foco en otra cosa, como dice Marie, y olvidarnos de eso por un segundito. Mismo también, comunicación no verbal, ¿qué les comunica esta imagen? Ya sabemos igual, porque vimos el video, pero ¿qué les parece? ¿Qué A mí- sentirían si están en una charla y alguien pone esa postura? ¿Qué sensación No, le transmite? Incomodidad. Fracaso. que no le Todo interesó está mal, nada de no lo le que gustó. dije. Sí que está mal, que sí que está mal. Creo que es esa palabra. Papelón. Incertidumbre, Eso, papelón. frustración, incomodidad, que se arrepintió de algo, dice Flor. Bien, ahí hay algo súper interesante que me pasó con esta imagen, que es que, bueno, primero ella cuando se sienta con el brazo hacia atrás, y viene un poco en relación a esto que decía Juani, como de tener esto no, yo me la creo, tener el pecho como explosionado, como, o sea, presentarse al resto, digamos, como yo soy lo más, porque yo soy la profesora, yo soy quien va a evaluar. Y por el otro lado, después ese arrepentimiento y de agarrarse la cabeza. Ahora vamos a ver qué significa también un poco las manos en la cara, pero es como bloquearse o no tener tanta predisposición frente al otro o frente a lo que está diciendo el otro. Creo que está buenísima esta imagen porque muestra eso, como ella se presentó ante un lugar con esa superioridad y finalmente se da cuenta que, bueno, no, que en verdad no está predispuesta para nada. Bien predispuesta, ¿sí? Vale, si volvemos un poco atrás en los consejos que viste al final de explicar todo lo del cuerpo, por ejemplo, en el orador 1, sí tiene en la línea, pero no deja fluir sus manos. Y esa es como la limitante que lo hace parecer, o sea, esta inseguridad también, ¿no? O sea, es importante, como decía Male en su momento, complementar el discurso con todo lo que estamos haciendo. Y el discurso no es solo lo que hablo, es todo, o sea, si vemos el gráfico que ella puso en la instancia, es toda esa composición, la comunicación. Exacto. Perfecto, bien. Bueno, gracias Li por el aporte. Bueno, long story short, para hacer como un resumen de estas dos cositas, de las manos, de la voz, del cuerpo en general, la corporalidad, como dice ahí, es lo primero que se lee, ¿sí? Entonces, me gusta resaltar esto porque a mí a veces que me pasa hablando con mis amigos, o bueno, mismo también hablando en una entrevista, hay cosas por ahí que a uno le transmiten algo distinto a lo que estamos escuchando, ¿no? O sea, bueno, con la voz nosotros decimos una historia, contamos algo, pero en verdad con la corporalidad, con la posición que uno tiene, estamos pudiendo leer otra cosa. Y ese famoso de hay algo que no me cierra, bueno, por ahí lo podemos terminar de sacar por estos lados, ¿no? Con estos tips o con estos consejos también para dar una imagen que cierre. La corporalidad es lo primero que se lee. El cuerpo va a hablar por sí solo, sin importar las palabras que usemos, sin importar los términos. El cuerpo va a decir mucho. Si yo digo, no, yo tranqui porque yo estoy re segura y en verdad tipo, me estoy agarrando las manos, estoy con los brazos cruzados, tengo una voz toda chiquitita, probablemente me estés mintiendo, probablemente no estés segura, estés nerviosa o tengas miedo, algo esté pasando, ¿sí? Siempre la verdad la vamos a saber, ahí puse don't lie, porque la verdad la vamos a saber siempre por lo que estamos transmitiendo con el cuerpo, con las manos, con la voz, ¿sí? Con el lenguaje no verbal en general, justamente. Y como dice bien ahí, el lenguaje no verbal siempre va a ser lo que va a estar contando la verdad y no lo que nosotros estemos diciendo, ¿sí? Si bien por ahí no me quería centrar tanto en esto, sí quería hacer como un bonus track, como para poder tenerlo en cuenta al momento de conectarse, al momento de tener una entrevista o tener un encuentro virtual, que bueno, muchas veces nos pasa muchísimo, no solo en Better Pros, sino también
en la vida post-pandemia creo que esto se ha acentuado muchísimo más, perdón. En primer lugar, el tema de prender la cámara, poder conectar justamente con la cámara, con la persona que está atrás. Me gusta siempre cuando tengo un encuentro virtual poder tener la cámara prendida, significa mucha predisposición, significa que estoy abierto a verte, a que me veas también. Y en este sentido está bueno poder conectar justamente con el ojo de la cámara. Muchas veces nos pasa aquellos que nos hemos armado, digamos, como una oficina en nuestra casa, que bueno, por ahí tenemos un monitor acá y otro acá y tenemos las cámaras en distintos lugares. Bueno, está bueno que, por ejemplo, si yo estoy hablando acá porque te estoy viendo a vos y tengo mi monitor acá, está bueno por ahí girarme o hacer la aclaración de, discúlpame que esté mirando para otro lado, pero tengo la cámara en otro lugar, tengo un monitor acá. Y mismo también, si no podemos prender la cámara porque se nos rompió o lo que sea, aclararlo también. Siempre es mejor decirlo antes que por ahí que la otra persona se quede como con una mala impresión o con una mala idea. Las manos, creo que siempre voy a hacer muchísimo hincapié en las manos justamente, aunque estemos en una conversación virtual, aunque estemos en videollamada y que por ahí no se me vea todo el cuerpo y se vea solo este cachito, usémoslas porque siempre nos van a dar como una mayor soltura, ¿sí? Si nosotros, aunque estemos en videollamada y ustedes por ahí no ven mis manos, si yo estoy con las manos así agarradas o si estoy con los brazos cruzados, va a hacer que mi cuerpo esté como mucho más rígido, que esté más insegura y les voy a transmitir otra cosa. Entonces, aunque no se vea, usemos las manos igual, que nos van a dar como esa naturalidad y esa soltura para también poder transmitir y poder comunicar de manera adecuada. La iluminación creo que es sumamente importante también en esto que decimos, bueno, tenemos una cámara, esto es lo que se ve y con esto yo me tengo que vender. Bueno, una buena iluminación siempre nos va a ayudar. Si tenemos una ventana, situarnos, por ejemplo, enfrente de la ventana, que no nos quede la ventana atrás como para que no nos haga contraluz, porque si tenemos la cámara prendida pero tenemos contraluz, nos va a hacer que nos veamos todos oscuros, entonces no está bueno. Inclusive también si es de día, por ahí tenemos un velador, nos va a ayudar. Ahí me gusta mucho eso, porque no es que somos feos, sino que tenemos una mala iluminación. Una iluminación de frente va a ser siempre mejor. Las iluminaciones, por ejemplo, que vienen de arriba, como muy picadas, justamente, se nos van a marcar mucho más los rasgos de la cara y la imagen por ahí no va a ser tan buena. Fíjense, por ejemplo, yo acá tengo luz de frente, les voy a hacer la diferencia para que vean. Sin luz, cómo justamente se marca por ahí los rasgos, o mismo también esto, ¿no? Como que tengo una mejor preparación, tengo mi oficinita armada, está bueno por ahí marcar esa diferencia. El sonido o el audio también es algo súper importante en lo que es la virtualidad. A pesar de que estemos, por ejemplo, solos en nuestras casas y haya silencio y todo, siempre unos buenos auriculares nos van a ayudar a que podamos escuchar mejor y mismo también que ustedes me puedan escuchar mejor, porque tengo un micrófono, por ejemplo. Eso va a facilitar muchísimo la comunicación. Los fondos es algo que me parece sumamente importante también. Está bueno siempre tener un fondo neutro, si no tenemos, por ejemplo, un fondo virtual como tenemos nosotros en Better Pros, que dicho sea de paso los pueden descargar. Si no tenemos un fondo virtual, tener siempre algo simple, un fondo que me pueda hacer contraste con la figura. Ropa lisa siempre va a estar buena también a comparación del fondo, y esto es algo que aprendí y que como que me generó mucho impacto también. Fíjense, por ejemplo, el fondo que yo tengo es bastante complejo, entonces me pongo un suéter blanco como para que sea un poco más ameno y poder generar este contraste. Y en cambio, esto es un error que yo hacía, fíjense qué mal que se ve, por ejemplo, si yo me pongo una camisa de colores con estampa o cuadriculada, cómo se empasta o cómo no se nota tanto por ahí con el fondo. Está bueno tenerlo porque va como a resaltar un poco más la figura, va a marcar nuestra presencia. La ropa ajustada siempre viene bien, por ahí a mí en lo personal en el día a día uso todo súper suelto, me gusta sentirme más cómoda, pero en lo que respecta, digamos, como a la presencia en la virtualidad, algo más ajustado como para no verme tan gigante en la pantalla está bueno, ¿sí? Como mínimas recomendaciones.
Por último, y antes de cerrar, antes de que hagan cualquier consulta o cualquier aporte y comentario que quieran hacer, tengo un último video para que analicemos. Este es el video, el primer discurso, digamos, en el que Obama se presenta. Nosotros ya sabemos, y bueno, si no, obviamente que les cuento, las figuras políticas, mismo también actrices o artistas, cualquier figura pública, tienen muchísimo coacheo atrás en cuanto a todo lo que es la oralidad, la presencia, cómo dar un buen discurso. Este es un discurso del 2004, les repito, es uno de los primeros discursos que dio Obama. Me gusta que lo analicemos, que veamos como estas pequeñas cositas que fuimos viendo recién, y también por ahí, ¿no? Como qué consejo le podríamos dar a Obama y ver en qué se puede mejorar, o ver también qué podemos resaltar. Tonight is a particular honor for me because, let's face it, my presence on this stage is pretty unlikely. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. He grew up herding goats, went to school in a tin roof shack. His father, my grandfather, was a cook, a domestic servant to the British. But my grandfather had larger dreams for his son. Through hard work and perseverance, my father got a scholarship to study in a magical place, America, that shone as a beacon of freedom and opportunity to so many who had come before. While studying here, my father met my mother. She was born in a town on the other side of the world, in Kansas. Her father worked on oil rigs and farms through most of the Depression. The day after Pearl Harbor, my grandfather signed up for duty, joined Patton's army, marched across Europe. Back home, my grandmother raised a baby and went to work on a bomber assembly line. After the war, they studied on the GI Bill, bought a house through FHA, and later moved west, all the way to Hawaii in search of opportunity. And they too had big dreams for their daughter. A common dream born of two continents. My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding faith in the possibilities of this nation. They would give me an African name, Barack, or Blessed, believing that in a tolerant America, your name is no barrier to success. Bueno, no sé si alguno quiere hacer algún aporte, algo que quieran comentar que vieron en el video. De nuevo, esto es un video del 2004. Los invito, me hubiese encantado poder hacerlo en esta instancia, pero nos quedábamos sin tiempo. Los invito a ver un discurso mucho más reciente, más nuevo, de Obama. Particularmente uno que me gusta analizar mucho es el del 2008, cuando él asume su presidencia. Hacer como esa comparación entre uno y otro, van a ver realmente que hay muchísimo cambio y se nota que hubo mucho coacheo atrás, y los invito obviamente a que lo puedan ir viendo. Voy a leer lo que fueron poniendo acá. Flor dice, palmas abiertas, como mencionaste, tiempos pausados con la exposición del discurso, se mueve de derecha a izquierda como dirigiéndose hacia todo el público, también como que permite el hype del crowd para volver a hablar. José dice, me gusta que le hable a la audiencia, cada tanto mira fijo a la cámara, le da power, abarca a todos. Clary dice, sus manos fluyeron. Fernando dice, mira hacia ambos lados, como habilitándose a toda la audiencia. Lo único que no me gustó fue que en el medio saludó a alguien, dice Sophie. Y Cecilia Silva dice, winner total. Miraba todo en la audiencia, usó toques personales dirigidos a cada porción, una sonrisa relajada. Mira hacia todos los diferentes, hacia todos lados en diferentes momentos. La sonrisa es el momento clave de compra con la sonrisa, tal cual. Se coincidió con el tema de las manos, es claro el mensaje. Bueno, siempre analizar estos discursos de las figuras públicas, van a ver que está buenísimo, tienen muchísimo coacheo detrás. En lo particular me pareció que al principio por ahí se lo nota un poquito más nervioso, de hecho creo que se traba y si miran las manos está nervioso, está como temblando, pero después, como dicen también, decíamos recién, la sonrisa es como que te compra,
Él tiene una voz de mucho liderazgo, podría hacer un poquito más de pausas, siento, sobre todo al principio, como que arranca su discurso sin parar. Pero bueno, Vale, de hola. nuevo, sí. Perdón que interrumpo porque por ahí para escribir. Yo que estoy acostumbrada a ver, veo mucho a él y a su mujer hablando. Ujú. Ellos son grandes oradores. Veo lo que vos decís de la diferencia con lo de ahora, ¿no? Porque ahora él está mucho más grande, o sea, tiene como menos juventud, pero más experiencia y habla mucho más lento. O sea, habla Sí, más pausado y más relajado. Acá está, es tal un cual. genio. Es un genio, por eso ganó las elecciones y todo, o sea, como orador digo, ¿no? No por una cuestión particular digo. Se sabe que es muy bueno, pero se nota mucho ese ímpetu que no puede controlar en cuanto a que ahora es mucho más relajado, como que Ujú. se quiere ganar el mundo y se nota, que también a veces está Seguro. buenísimo, pero otras veces se nota esto que vos decís, que está nervioso, que tiene ese ímpetu, que ahora está como mucho más calmo, porque bueno, tiene Ujú. otra confianza, también entiendo yo. Pero yo estoy reacostumbrada a ver y a ella, a la mujer también, los que puedan ver también La como lo mujer atrae. también, sí. Sí, Michelle sí, Obama ella, también. La verdad es que, ella como vos decís, ahora sí, está buenísimo hacer esa comparación de nuevo. Me hubiese encantado poder traerla, no había tiempo, pero los invito a que la vean después de acá o cuando quieran, un discurso muchísimo más actual. A mí lo que más me llamó la atención fue las pausas para acentuar en este dramatismo y en palabras claves, ideas claves. Eso me pareció alucinante en cuanto a su proceso. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Buenísimo, Male, es una genia. muy Muy buena buena manera. Bueno, muchísimas gracias a todos. Mucha data para Muy revisar bien. Me cuando encantó. hablemos. Buenísimo, buenísimo. Hay mucho para revisar, seguro, y bueno, como decía un poco al principio, van a ver ahora que como que cualquier situación comunicacional se van a encontrar un poco pensando, uy, no, mejor me saco la mano de la cara, o no, no te cruces de brazos. No es obviamente para estar como corrigiéndonos todo el tiempo, pero sí como para empezar a ser conscientes y poder impulsar y potenciar justamente toda la comunicación. ¿Alguien tiene alguna instancia o algo que quiera Excelente, Male, compartir? genia total. Algo que le haya pasado en algún encuentro, alguien que quiera compartir algo de que cuando la estaban escuchando dijeron, uy, me acordé de esta situación. Bueno, yo para aportar, a mí me pasa un poco que nada, que en esto de la computadora, estar tantas horas sentado, de repente no me doy cuenta y claro, tengo un lenguaje corporal terrible de estar así o de buscarle el acomodo en el cuerpo y entiendo que está bueno cuando uno ya sabe que se va a tener una conversación con alguien. Ahí Ahí va. sí. Sí, 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 sí. Bueno, nada, eso como que me pasa y me doy cuenta de la dificultad de mantener una buena postura Ujú. durante todo el día, ¿no? Para también poder comunicar mejor y expresarme correctamente. Así que me sirve mucho Exacto. también traerlo porque ubico que al final también comunico un montón y como que, bueno, hay Yo que me acuerdo, concientizar. yo justo me acuerdo de preguntarle a Male, o sea, Male, sos lo más, en la primera entrevista con el cliente que tuve, que yo noté que mis nervios fueron, o sea, me superaron, y lo primero que fue justo que Male era la que estaba ahí ayudándome, coacheándome, y fue la primera que le dije eso, que es re importante, cómo me notaste para las próximas veces, porque también eso que decían de grabarse y demás es fundamental, porque o Sí, decirle tal cual. a otra persona que te escuche y que te diga, che, bueno, está bien lo que dijiste, pero cómo hacer esas pruebas, porque para el tema del trabajo que influye mucho en nuestros sentimientos o lo que queremos, que eso está como Exacto. vivo. Entonces Sí, eso tal está bueno. cual. Y no, a mí me parece buenísimo también, me encanta a mí cuando después de una entrevista, sea con un cliente o mismo también una entrevista uno a uno, me encanta cuando me preguntan por un feedback porque demuestra un poco como ese interés en poder mejorar uno mismo, en cómo, bueno, qué tengo que ser consciente de qué cositas como para mejorar para la próxima, desde mejorar hasta inhibir también. Por ahí tenemos un tic de estar caminando de punta a punta y eso no está bueno. Actualmente, por ejemplo, en lo personal estoy todo el tiempo moviéndome con la silla, entonces, bueno, empezar como a controlar eso. Y está buenísimo también, como que invito a que pregunten por un feedback siempre, que a veces nos da un poquito de miedo, porque por ahí no estamos como tan abiertos a recibir una crítica, sea buena o mala,
Pero está buenísimo preguntar por esos feedbacks y empezar como a ser conscientes de que esas cositas que tenemos que empezar a corregir, mismo grabándonos, en cualquier situación. A mí desde la primera vez que escuché esta charla, y siempre me queda este interrogante de cuando pasamos a esta modalidad virtual, ¿cuánto realmente involucramos nuestras manos cuando hablamos? Tendemos a solamente mostrar esta parte y estar como quietitos y hablar, y la importancia, lo que suma hablar con todo el cuerpo y no solo con la voz. No sé, los invito a que presten atención a eso. ¿Cuánto involucran las manos en esta modalidad? Excelente, perfecto. Voy a hablar y cierro. Me animo a hablar. Bien, Irina. Yo creo que tenemos una herramienta al alcance de la mano, sin ser la parte corporal, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿quién no escucha a los usuarios de WhatsApp para ver si sos claro en lo que estás diciendo, si te faltó algo? Yo creo que es un buen entrenamiento. Nada, eso, o sea, yo por lo menos lo uso cuando tengo que tratar de transmitir un mensaje que me parece muy importante. Y me escucho, no sé si es que yo estoy medio psycho y me escucho, pero es solo para repasar si lo dije bien y si está todo lo que yo quería transmitir en ese mensaje, y si no, te juro que lo borro y lo hago mejor. Pero es una herramienta que está al alcance de la mano y me parece bueno escucharse ahí. Sí, también está buenísimo para poder medir la duración, si hablamos muy rápido, si hablamos muy lento, si doy muchas vueltas para llegar a una idea. Y algo también que me parece fundamental es las muletillas que uno tiene. Yo en los audios digo, pero 80 por minuto, uso muchísimo el o sea, uso muchísimo el tipo, el cómo qué, y creo que está buenísimo también empezar a ser conscientes de eso y tratar de eliminarlas, porque transmite mucho una muletilla o cuando tratamos de llenar un espacio en blanco. Sale de tus peores miserias en la oratoria por el WhatsApp también, y es para corregir. Real. Lo otro que también está bueno a veces hacer, que yo hago y también es como medio de demente, cuando de repente tenés como que preparar alguna charla o algo, tenés que simplemente comentar algo, mirarte al espejo y hablarte mirándote al espejo para ver justamente cómo, como con toda la expresividad, ¿no? O sea, qué cosas se pueden mejorar, ¿no? Es raro, es verdad, pues estás ahí hablándote al espejo como un pelotudo, pero puede servir también y sumar, sin duda. Está bueno, está bueno. Bueno, si no hay mucha más. A ver, Sofía, antes de salir a escena, mi profesor me hacía silbar o hablar como si tuviera un chicle enorme en la boca. Me gustaría verte hacerlo. Practicando. Claro, está bueno que sí, como para la modulación también, justamente el timbre. Muy bueno. Bueno, todos se van con ejercicios para casa. La importancia de la conectividad que recién mencionaste, lo importante que es cuando alguien se suma a una entrevista y no tiene buena conexión y todo, ya le estás diciendo de antemano al cliente que no te vas a poder comunicar de la manera que él quiere. Entonces, viste cómo ellos automáticamente es como que ya lo dejan de escuchar, ¿entendés? Como que sí, algo que preocupa. Y todo, o la luz, viste, I can see you, y tienen el contrafrente de la ventana y ya es como, yo creo que uno se predispone mal a la hora de tener la entrevista, como esas pequeñas cosas de tener, lo que mencionabas, unos auriculares, un micrófono, ¿no? Exacto. Con el auricular y todo eso son como pequeñas cosas que el cliente o quien sea, cualquier tipo de entrevista, cómo suma. O sea, hace una diferencia muy grande. Sí. Armando esto, vimos miles de casos de American Got Talent o estos programas en los que cómo a veces uno solo de ver a una persona se imagina y habla solo la imagen de la persona. Y después cuando la escuchás cantar o la escuchás hacer otra acción, genera esa disrupción, ¿sí? Ese cambio en la sensación. Es eso, o sea, puedes prepararte para antes de tener un encuentro y no generar, digamos, esa primer mala impresión, pero es con todo lo que pasa durante ese encuentro que uno logra que la comunicación sea realmente la que uno desea.
Bueno, chicos, gracias a todos. Un aplauso muy grande para Male. Los invito a todos a aplaudir a nuestra speaker de hoy que se pasó. Genia total. Bueno, muchísimas gracias a todos nada, por la atención y como decía recién, se llevan ejercicios para empezar a analizar de a poquito y empezar a corregir y bueno, potenciar obviamente la comunicación de cada uno en cualquier instancia.